Y esto es lo que va a hacer la diferencia. ¿Sabes? Las iglesias están a veces viviendo de modas. Los que se caen, los que tumban, los que se ríen, los que hacen como animales, y una serie de modas que están recorriendo la iglesia, y unos dicen, ay, esto está bonito, está interesante, y entonces las iglesias van pasando por estas situaciones, pero hermano, eso no edifica la iglesia, y lo que Dios quiere es edificarte. El otro día estaba oyendo a alguien que estaba diciendo, no, es que la verdadera manera de decir el nombre de Dios no es Jehová, es Yahweh. Y yo dije, bueno, a lo mejor decirlo más apegado al original, aunque son 4 consonantes, el tetragramatrón, o el nombre de Dios, que son 4 consonantes, sin vocales, pues su sonido es difícil. Se le han metido vocales para tratar de poder pronunciarlo, pero ya sea Jehová o ya sea Yahweh, si lo pronuncias de otra manera y no es tan precisa, eso no te hace mejor cristiano. Lo que te hace mejor cristiano es conocerlo. Amén. Conocer lo que significa su nombre. Aleluya. El que Él se revele a ti. Aleluya. Alabado sea Dios. ¿Qué necesito yo para conocer a Dios? ¿Será algo que Dios, solo se lo reserve a algunos cuantos, o será algo que Dios quiere que toda la iglesia conozca? ¿Sabes? Algunos piensan que ir al seminario es como adquirir un nivel de élite, de una casta, que hace una diferencia entre los cristianos y bueno, lo que es el pueblo y lo que son los ministros y cosas así que a veces en nuestra cabeza son como situaciones que hemos estado tomando del mundo, pero realmente la Biblia dice que Dios quiere que la iglesia dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Aleluya. Es en la iglesia donde Dios se revela. Gloria a Dios. Es en medio de su pueblo donde Dios se da a conocer. Aleluya. Y bueno, vamos a entrar en estos 4 aspectos, y este es un patrón de 4. Así que vamos a ver 4 cosas, las podemos ver sueltas, o las podemos relacionar de tal manera que saquemos mucho más riqueza de este conocimiento. Y bueno, las voy a mencionar, después las vamos a tratar de ver, pero las voy a mencionar porque creo que lo primero es tener ese panorama y después poder entrar en algunos detalles que nos permitan profundizar más. La primera cosa que Dios quiere es obediencia. Vamos a ver esto. La segunda cosa que Dios quiere de nosotros es humildad. La tercera cosa que Dios quiere de nosotros es amor. Y la cuarta cosa que Dios quiere que haya en nuestro corazón es temor de Dios. Obediencia, eso es muy importante. Humildad, amor y temor. La Biblia dice, y veamos un poquito acerca de obediencia. Ahí en Juan capítulo 7, versículo 16 al versículo 18, dice el Señor Jesucristo, respondióle Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y fíjate que dice, el que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina, si viene de Dios. Hermano, ¿quién es el que va a entender? ¿El inteligente? ¿Quién va a poder discernir la verdad? ¿Quién va a poder mirar más allá de la superficie y va a poder penetrar los secretos de Dios? La doctrina de Dios. Hermano, el texto dice, el que quiere hacer su voluntad. Conozco gente que lo que quiere es conocer porque, bueno, eso le da una posición superior sobre las demás personas y entonces él, se siente una mejor persona porque conoce más que otros. Hermano, el conocimiento Dios no te lo da para eso. Si tú tienes en tu corazón conocer por conocer,
vas a conocer. Pero Dios se va a revelar a los que quieren hacer lo que conocen. El que quiere hacer la voluntad de Dios conoce y reconoce la doctrina que viene de Dios. Aleluya. Y eso, hermanos, es algo que está saliendo de los labios del Señor Jesucristo. Si yo hablo de mí mismo, bueno, yo busco mi gloria. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Así que está hablando de discernir, de todas las cosas que escuchamos. Hay cosas que, bueno, son de Dios. Pero la manera de discernir lo que es de Dios es cuando nosotros vemos que eso es algo que yo puedo aplicar en mi vida y que estoy dispuesto a aplicar en mi vida y que lo voy a llevar a la experiencia y voy a obedecer. ¿Sabes? El pueblo de Dios buscó a Dios. Y en el tiempo de Jeremías vinieron a Jeremías los pobres que habían quedado en Jerusalén después de que la mayoría del pueblo había sido deportado, y vinieron y le preguntaron a Jeremías, bueno, ¿qué es la voluntad de Dios? Venimos a ti para consultar a Jehová. Y entonces el profeta dice, bueno, yo voy a consultar a Dios por parte de ustedes y vendré y les diré lo que Dios me declare. Y ellos dijeron, nosotros escucharemos y obedeceremos la voz de Dios. Así que el profeta a los 10 días regresa y les dice, esto es lo que Dios dice, quedaos aquí, no descendáis a Egipto. Y no temáis a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero ellos temieron y descendieron a Egipto. Y les fue mal. Hay gente que pregunta a Dios, ¿qué es la verdad? Yo quiero conocerte más. Pero cuando empieza a venir un entendimiento de una mayor verdad, de una verdad más profunda, ¿sabes qué pasa? Nosotros empezamos a sentir temor y no estamos dispuestos a obedecer. Así que la pregunta es, ¿quieres mayor revelación? Necesitas obedecer. Necesitas una disposición a aplicar en tu vida la verdad que Dios te revela. Bueno, podríamos decir, hay gente muy teórica, pero hay gente muy práctica. Y la gente práctica va a tener una penetración de la verdad que jamás una gente teórica va a tener. David decía, Señor, muéstrame tu gloria, así como la he mirado en tu santuario. Si tú quieres ver la gloria de Dios como la ves cuando te es ministrada la palabra de Dios, necesitas mirarla en tu vida, en las circunstancias que Dios te pone para que tú la apliques. Y yo te aseguro, siempre va a haber oportunidad de aplicar lo que aprendes. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú tienes disposición a obedecer, entonces las cosas van a funcionar. Y bueno, esto queda dentro de una parte muy importante de la gloria de Dios, y es la gloria de su nombre. Hay 4 glorias de Dios. Y la primera de las glorias que Dios manifiesta es la gloria de su nombre. Y la gloria de su nombre se muestra a través de obediencia. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán sus manos, tomarán en sus manos serpientes. En mi nombre, si bebiesen cosa mortífera, no les dañará. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Hermano, ¿quieres ver milagros? Necesitas creer y obedecer. Y entonces cuando tú empieces a propagar este evangelio y empieces a hablarle a las personas que Dios te da oportunidad, a las que te encuentras en la calle, y quiero decirte, ¿sabes? Mucha gente a veces no tiene claro, pero la Biblia dice que tu tiempo de vida y tus lugares de habitación, Dios los predeterminó. Algunos dicen, bueno, pues yo me vine de mojado, yo estoy aquí de indocumentado y bueno, pues estoy aquí porque, bueno, pues yo vine tras el sueño americano. Tal vez eso es lo que había en tu corazón, pero tú estás aquí y aquí Dios te salvó.
Y aquí Dios te ha dado un lugar donde reunirte y un lugar donde ser edificado. Gloria al Señor. Dios te dio este lugar de habitación. ¿Estás de acuerdo con eso? Y tal vez tú estás pensando, bueno, este trabajo que tengo no es muy bueno. ¿Quién te dio ese trabajo? Hermano, Dios. ¿Puedes reconocer que Dios te dio el trabajo que tienes? ¿Y los compañeros que tienes en el trabajo? ¿Y los jefes que tienes en el trabajo? Todo eso viene de Dios. Y ese lugar donde tú vives, esa casa donde vives, tal vez no te gusta el barrio, tal vez no te gusta la casa, tal vez no te gustan los vecinos, pero ese es el lugar que Dios te dio. Y cuando juntamos todo esto y hablamos de obediencia, Dios te está diciendo, estás en el lugar correcto porque allí quiero que alumbres. Allí quiero que hables de mí. Ahí quiero que testifiques de quién soy yo en tu vida. Y en la medida que tú lo hagas, tú, mi hermano, tú creyente, que obedezcas, Dios va a manifestar la gloria de su nombre, se va a revelar en una manera práctica en tu vida y tú vas a ver cómo la palabra de Dios es algo que tú empiezas a experimentar. Cuando te encuentres a un enfermo o a un endemoniado, porque estas palabras no se van a cumplir aquí, los hermanos están libres, ¿no? ¿Dónde se van a cumplir estas palabras? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Dónde se van a cumplir? Pues allá afuera, allá donde está la gente que no conoce a Dios. Ahí es donde tú tienes que decirle, y ahí es donde van a estar los endemoniados, y ahí es donde tú vas a dar una palabra en el nombre de Jesucristo, y tú dices, es que yo soy solo un congregante de la iglesia. Aquí la Biblia dice, estas señales seguirán a los que me creen. No dice a mis evangelistas, o a mis profetas, o a mis apóstoles. Dice a los que me creen. Hermano, es a los obedientes, a los que Dios les va a dar un discernimiento cada vez mayor y van a empezar a conocer más a Dios. La obediencia es un medio de revelación. Aleluya. Ya ves que no es tan profundo, es algo sencillo. El Señor Jesucristo, allí en Lucas 6, dice, el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Y hermano, aquí el Señor Jesucristo está hablando de algo muy, muy directo. No está dejando cosas así para interpretación o para ver si tú la consideras o te parece. Está diciendo en una manera clara que Dios está mirando al que oye sus palabras y las hace. Este es el hombre que fundó su casa sobre la roca. No el que oye las palabras de Dios, no el que viene y escucha todos los mensajes, pero su vida sigue igual, sino aquel que viene, que oye y que va y que hace. Y es cuando hace que entiende. Aleluya. Esta es una manera de recibir revelación. La segunda manera, le mencionábamos la humildad. Y la humildad, hermano, es otra cualidad de nuestro corazón cuando nosotros podemos reconocer la grandeza de Dios. Una persona humilde es una persona que está abajo. Y la Biblia dice que Dios es el Altísimo. Y la Biblia dice que Jehová el Altísimo mora en las alturas y con los humildes de corazón. Así que Dios quiere humildad. Y allí en Lucas capítulo 10, versículo 21, nosotros leemos acerca del Señor y del gozo que vino a su corazón. Y dice, en aquella misma hora Jesús se alegró en su espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y los has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre y nadie sabe quién sea el Padre, quién sea el Hijo sino el Padre,
ni quién sea el Padre, sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Y aquí nosotros vemos que el Señor está dándonos otra clave: ser pequeño, a los humildes. Dios ha reservado estas cosas y no la pueden entender ni los sabios ni los entendidos de este siglo, de este mundo. Pero Dios se los reveló a los pequeños. Hermano, Dios quiere que nosotros no estemos penetrando su palabra a través del intelecto, pensando que nosotros podemos comprender por nuestra capacidad a Dios. No podemos. Dios es infinito, pero Dios se revela a los humildes, a los pequeños, a los que se pueden vaciar de sí mismos y pueden venir para decirle: Dios, lléname de ti, quiero conocerte, quiero conocer la virtud de tu resurrección. Pablo así oraba, y bueno, él entonces recibió el nombre de pequeño, de Pablo, porque Dios lo quería pequeño. Y cuando Pablo se sentía don Pablo y él empezaba a sentir que las revelaciones eran muy grandes, entonces Dios lo humillaba. Dice que para que las grandezas de las revelaciones no me enalteciesen sobremedida, me fue enviado un mensajero de Satanás que abofeté mi rostro. Y yo empecé a rogarle a Dios: Señor, pasa de mí esto. Y lo rogué otra vez y estuve rogándolo delante del Señor, y las 3 veces que yo estuve en su presencia buscándole por esta situación que me estaba pasando, Él me dijo: bástate mi gracia, porque mi potencia se perfecciona en tu flaqueza, en tu debilidad. Así que más bien me gloriaré en mi bajeza, para que habite en mí la potencia de Cristo. Dios te quiere humilde. ¿Sabes? Se nos sube el humo en la cabeza y empezamos a sentir que somos alguien, y entonces empezamos a edificar nuestro propio reino. Pero para poder edificar el reino de Dios y no perder esta fuente de revelación, lo que necesitamos es conservarnos abajo, conservarnos pequeños. Dios se revela a los pequeños. Amén. Gloria al Señor. Ahora, esta revelación tiene que ver con una gloria diferente a la gloria de su nombre. Esto tiene que ver con la gloria de su palabra. Esta revelación tiene que ver con la palabra de Dios que Dios va a entregar a aquellos que son pequeños y que están teniendo su corazón abierto al Señor, que están dispuestos a caminar y a glorificar a su Señor. Bendito sea el Señor. El humilde no cuestiona la palabra de Dios, la cree, no la discute, no la condiciona. El humilde la recibe y engrandece a su Dios. La manera en que el humilde se expresa es alabanza. Y te quiero decir esto porque a veces no te das cuenta que el principio del culto es tan importante, porque es la preparación de nuestro corazón para recibir entendimiento de lo que se nos va a ministrar. Porque alabanza es nuestra humillación. La alabanza a Dios es nuestra humillación. Si yo soy humilde, Dios se va a revelar. Y cuando viene la palabra, yo la voy a entender. Pero si yo llego tarde y no estoy en el tiempo de alabanza y no tengo esta práctica sana y necesaria que es la alabanza como un medio de traer la presencia de Dios, entonces la semilla va a caer en una tierra seca. Mi corazón va a ser como una tierra seca, árida, y no va a penetrar la palabra de Dios. Así que, bueno, debemos entender que la alabanza es parte del ejercicio de nuestra humildad, y es la manera de decirle a Dios lo grande que es Él y lo pequeños que nosotros somos delante de Él, y cómo es que nosotros queremos depender por entero de Él. Aleluya, aleluya. Bueno, el apóstol Pedro, allí en Lucas capítulo 5, nosotros leemos acerca de una experiencia que él tuvo al principio.
2 veces el Señor multiplica la pesca. Y una vez es al principio del ministerio del Señor Jesucristo, cuando Él llama a los 12. Y bueno, Pedro, que es uno de los que Dios ha llamado, bueno, pues se pasó la noche en el mar tratando de pescar. Y bueno, no sacó ni un charal. ¿Y por qué de noche? Bueno, los pescadores saben que de noche, cuando uno pone una luz cerca del agua, entonces los peces se arremolinan alrededor de la luz, como los mosquitos alrededor de una lámpara, de un farol. Bueno, la luz los atrae y entonces ellos pueden echar la red y jalar los peces que haya en esa zona. Pero bueno, la Biblia nos narra allí que Pedro pasó toda la noche intentándolo y no pescó nada. Y por la mañana el Señor se acerca, dice, y como cesó de hablar, dijo a Simón, tira a alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, habiendo trabajado toda la noche, no hemos tomado. Y es como si Pedro en determinado momento dijera, bueno, está bien que tú sabes mucha Biblia y está bien que tú tienes un mensaje muy precioso y muy profundo, pero acerca del mar, yo soy el experto. Yo sé cómo pescar. Así que, bueno, pues zapatero a tus zapatos, tú dedícate a predicar y a mí déjame hacer lo mío, yo sé pescar. Eso es orgullo, y muchas veces nosotros estamos discutiendo con Dios así. Y estamos cuestionando lo que Dios nos dice y estamos objetando lo que Dios nos dice. Pero sabes, la humildad lo que hace es que no objeta, no condiciona y no resiste, recibe. Así que, ¿qué es lo que contestó Pedro? Dice, mas en tu palabra echaré la red. En lo que tú me dices, yo lo voy a hacer. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en otro barco que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron a ambos barcos, de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermano, Pedro se sobrecogió. El milagro lo tocó en tal manera que él pudo darse cuenta que estaba delante de alguien extraordinario, pero que él era muy pequeño. Y eso es lo que Dios quiere, que tú te vuelvas tan pequeño que te puedas hacer alguien que dependas de Dios. Hermano, al que se humillare, Dios lo ensalza. Pero al que ensalzare, al que se ensalzare, Dios lo humilla. Dios resiste a los soberbios. ¿Y qué hace con los humildes? Les da gracia a los humildes. Así que, si tú quieres recibir entendimiento espiritual de las verdades de Dios, cuando lees la Escritura, lo que tú necesitas es mantener tu corazón sencillo, como un niño. Necesitas depender de Dios, abrir tu corazón y decirle, Señor, como Job le dijo, porque Job tenía mucho conocimiento, pero todo el conocimiento era teórico. Hasta que él pasó por la experiencia que Dios le concedió pasar, él pudo decir, antes de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te han visto. Así que yo me humillo, me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora yo callaré y tú me enseñarás. Que Dios nos conceda tener ese corazón que Dios logró en Job. Que Dios nos conceda la humildad que nos permita conservar la fuente de revelación abierta y que nosotros podamos comprender la palabra de Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Bendito sea el Señor. Y bueno, la tercera manera en que nosotros vamos a recibir revelación y que Dios va a poder compartir con nosotros sus tesoros de conocimiento, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios 2. El versículo 9 dice, antes como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes. ¿Para quiénes, hermanos? Para aquellos que le aman.
¿Qué se necesita para poder recibir ese conocimiento que está reservado, que está oculto a la gente capacitada de esta tierra? Cosas que jamás nadie ha imaginado, cosas que jamás han subido a su corazón. Son las cosas que Dios ha preparado, ha reservado para los que le aman. El amor de Dios es el vehículo de la revelación. ¿Por qué quieres conocer más de Dios? ¿Qué es lo que esto realmente tiene como meta? ¿Qué es lo que Dios persigue cuando Él se da a conocer? Hermano, que tú seas un vehículo de su amor. Que Dios pueda poner su corazón en ti y que tú puedas tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Hermano, el amor no es un concepto. Dios es amor. Y el que vive en amor, vive en Dios. Y Dios vive en él. El conocimiento, hermano, es lo que va a permitir que Dios pueda vivir a través de ti. El amor de Dios es lo que va a permitir que tú puedas decir un día en manera auténtica, genuina, como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hermano, si tú amas con el amor de Dios, las cosas en tu matrimonio van a mejorar. Las cosas en tu matrimonio pueden tener muchos altibajos y pueden tener muchas situaciones de desánimo. ¿Por qué? Porque somos imperfectos y porque nuestro amor humano es voluble y es convenenciero. Pero el amor de Dios, cuando Él derrama su amor en nuestros corazones, hermano, nosotros abrimos nuestra vida, hermano. El amor de Dios lo que permite es que Dios viva a través de nosotros. La ciencia, el conocimiento sin amor, hermano, es información. Son datos. Pero lo que le da vida al conocimiento, lo que hace que eso tenga un verdadero significado en tu vida, es el amor. Y realmente, hermano, esto es algo que Dios quiere que nosotros experimentemos en nuestra vida. Allí en donde estamos leyendo, va a decir todavía algo muy precioso. Dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios quiere revelarse y Él va a revelarse a aquellos que abren su corazón para permitir que el amor de Dios les llene. Es el amor lo que le da sentido al conocimiento. Un conocimiento sin amor te vuelve un dictador, te vuelve un presumido. Pero cuando tú tienes amor, ese conocimiento se transforma en vida. El ministerio es el amor de Dios fluyendo. Es el conocimiento fluyendo en el amor de Dios. Aleluya. Cuando una persona no tiene amor y tiene mucho conocimiento, es una persona legalista. Y te va a extorsionar, te va a presionar, te va a forzar, te va a chicotear con la palabra de Dios. Pero el amor de Dios va a cambiar todo. Porque el amor edifica. El conocimiento sin amor envanece. Alabado sea Dios. Así que indudablemente el amor de Dios es un vehículo de revelación y lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender las verdades espirituales, aquellas que lo profundo de Dios nos pueda ser entregado por el Espíritu Santo a nuestro espíritu y nosotros podamos experimentar la naturaleza divina operando en nosotros. Ministerio no es habilidades humanas puestas al servicio de Dios. Ministerio es el amor de Dios fluyendo a través de un vaso de barro. De alguien que ha venido en su corazón, se ha abierto, se ha entregado a Dios, ha recibido el amor de Dios, ha sido objeto del amor de Dios y es canal del amor de Dios. Y entonces lo que va a impartir, lo que la gente va a recibir no es un compendio de datos, sino va a recibir vida. Eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos para ser edificados. Vida de Dios.
Las palabras que yo os he hablado, dijo el Señor, son espíritu y son vida. Y eso es una fuente de revelación. Dios nos quiere con un corazón abierto, dispuesto a fluir y a dejar fluir su vida. Ahí en 1 de Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios. Y entonces podemos decir: el que ama, ese va a conocer a Dios. Estas cosas que Dios ha reservado y que no se las da a los sabios y entendidos, Dios las ha reservado para revelarle a los que le aman. Dios lo quiere revelar al pueblo que le ama. Hermano, si tú amas a Dios, ¿cuáles son tus condiciones? ¿Hasta dónde vas a llegar? Eso es muy importante. Yo le pregunté a un hermano que se acababa de bautizar y le pregunté, le digo: hermano, ¿y hasta dónde estás dispuesto a seguir al Señor? Y él me dijo: yo creo que todo el trayecto, y lo voy a seguir para siempre. Y bueno, ni él ni yo sabíamos que regresando a la Ciudad de México, él iba a ser probado en esa fe y en esa palabra que había dicho. Llegando a México, llegó a su casa y su casa estaba abierta y le habían vaciado la casa. No había muebles, el zaguán estaba abierto, llegaron con un camión de mudanza y le vaciaron la casa. Y por un año no se paró en la iglesia. Estaba decepcionado. ¿Sabes por qué se decepciona uno? Por falta de amor. ¿Sabes qué es lo que va a permitirte seguir adelante? ¿Cuál es el combustible que va a llenar tu corazón para que nada te detenga, nadie te detenga, nada te pare? Cuando veo cristianos desanimados, veo cristianos que han dejado su primer amor. Y cuando veo que hay cristianos entusiasmados y otros voltean y dicen: mira, ese todavía está en su primer amor. Y yo pregunto: ¿y tú en cuál estás? Hermano, es que cuando Pablo se refiere al primer amor, o cuando Juan se refiere al primer amor, hablando precisamente Dios a través de Juan, y está hablándole a la iglesia de Éfeso y le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu único amor. Porque no hay otro amor. No hay otro nivel de amor. O le das todo. Porque Dios no quiere lo que te sobra. Te quiere a ti. Te quiere entero. No quiere el 90% de tu corazón. Lo quiere todo. Y si tú se lo das todo, Dios se va a revelar. Y tú vas a conocerle. Y cada vez vas a recibir más y más. Bendito sea el Señor. Y cada vez que tú recibas más, ese amor te va a llevar a dar más. Y eso es servir a Dios. Lo he dicho muchas veces y creo que lo puedes oír tú. Lo mejor de mí no te sirve. Lo único que yo te pueda dar que valga la pena es lo de Cristo. Lo único que de ti alguien puede recibir que valga la pena es lo de Cristo. Y cuando tú das lo de Cristo, es cuando sirves a Dios. Y lo que te hace siervo de Dios es la vida de Cristo. La gloria de la vida de Cristo es la tercera de las glorias que están en la Escritura. Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Cristo en nosotros, viviendo en nosotros, manifestándose a través de nosotros, pensando a través de nosotros, tocando a través de nosotros, hablando a través de nosotros. Eso es ministerio. Y eso es lo que Dios quiere para cada creyente. Bendito sea el Señor. Y la cuarta cosa que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestro corazón para que Él pueda revelarse
y que nosotros podamos entrar en este torrente de conocimiento que Dios está derramando en este tiempo sobre toda su iglesia, es temor. Y el Salmo 25, el versículo 14 dice: el secreto de Jehová es para con los que le temen. Y bueno, tenemos que entender que hay una enorme diferencia entre el sentido miedo del alma y el sentido temor del espíritu. El alma siente miedo, el espíritu siente temor de Dios. Y temor de Dios no es temerle a Dios, sino tener su temor en nosotros. Es de Él el temor que debe operar en nosotros. Aleluya. En Éxodo 20, el versículo 20 nos da una explicación en la diferencia entre miedo y temor. Dios le dice al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al monte del Sinaí, al pie del monte del Sinaí, le dice: no temas, porque para establecer su temor, Él ha venido a vosotros. Dice: no temas, pero quiero que tengas temor. Y uno dice: bueno, o temo o no temo, o de qué se trata. Bueno, la emoción del alma es miedo, y el miedo te aleja. Adán dijo: tuve miedo y me escondí. El miedo te aleja, pero el temor te acerca. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Dios en nuestro corazón es un sentido espiritual que nos relaciona con Dios en una manera tal que nosotros podemos ver su grandeza. Te voy a dar una explicación sencilla de temor de Dios, para que lo entiendas. Están dos niños de kinder platicando, y uno le dice al otro, y esto es muy frecuente: mi papá es más grande que el tuyo. Mi papá es más fuerte que el tuyo. Mi papá puede más que el tuyo. Mi papá le gana al tuyo. Y ponen en aprieto al papá, ¿verdad? Porque, bueno, y yo me puse a pensar: ¿por qué este niño está diciéndole eso a su compañerito? Bueno, porque este niño, a quien ha visto cerca, es a su papá. Y ve a un niño de kinder que cuando llega su papá, ¿cómo lo ve? Está hasta allá su papá. Él le llega, no sé, abajo de la cintura y lo ve arriba. Y cuando él tiene miedo, su papá lo levanta en brazos, lo abraza, y él se siente seguro en los brazos de papá. Y nadie es tan fuerte como su papá, porque él está consciente de su papá, porque ha estado cerca de su papá. Y eso es lo que es temor. ¿Cuán cerca estás de Dios? ¿Cuánto has experimentado su grandeza? ¿Cuánto has venido a acogerte a Él y has experimentado su fuerza? ¿Cuánto Él ha podido ser tu seguridad? ¿Cuán consciente estás de lo terrible que es tu Dios? Alguien me decía: no, yo tengo mucha confianza en Dios. Y le digo: oye, Chucho. Y bueno, cuando él me dijo eso, dije yo: bueno, parece que tiene mucha confianza y que se lleva muy bien con el Señor. Pero la Biblia dice: cuando te acerques a Dios, acuérdate que tú estás en la tierra y Él en el cielo. Y tus palabras sean pocas, porque tú estás en la tierra y Él está en los cielos. Hermano, temor de Dios es una conciencia de la grandeza de Dios. ¿Quién como tu Dios? Cuando Pablo sintió ese temor, dijo: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Mas nuestra suficiencia viene de Dios. Aleluya. Hermano, el temor de Dios es un sentido espiritual. Cuando vemos la gloria de Dios, cuando Dios se manifiesta en la iglesia, cuando los cultos son sobrenaturales, cuando Dios se mueve a través de los dones en cada reunión, el propósito de Dios es establecer su temor en la iglesia. Si no hay un movimiento de dones, hermano, la iglesia está perdiéndose lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios se quiere mover. Dios dice: procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. De
Debe haber profecía en la iglesia todos los cultos. Debe haber mover de los dones en todas las reuniones. Si Dios es sobrenatural, el culto debe ser sobrenatural. ¿Por qué no es sobrenatural? Porque nosotros estamos más conscientes de lo natural que de lo espiritual. Cuando tenemos temor de Dios, Dios se va a mover. La Biblia dice en Hechos que en la iglesia había temor de Dios y muchos milagros y maravillas eran hechos por manos de los apóstoles. Cuando hay temor de Dios, el culto, hermano, es otra cosa. El nivel espiritual que se da, la libertad en el espíritu que hay, es maravillosa. Aleluya. Y Dios quiere moverse aquí plenamente en cada culto. No esporádicamente, no de vez en cuando, no por aquí una vez y por allá otra. Cada reunión, cada culto, debe haber profecía, debe haber manifestación del poder de Dios. Dios lo quiere hacer aquí. Dios se quiere revelar aquí. Dios está buscando aquí, hoy, y en este tiempo, y en todos lados. Él está buscando gente que tenga estas 4 características. Dios quiere gente que tenga un corazón dispuesto a obedecer. Dios quiere gente humilde. Dios quiere gente movida por su amor. Y Dios quiere gente movida por su temor. ¿Sabes qué es lo que va a traer a Cristo? El temor de Dios. Cuando estemos conscientes de la presencia de Dios, no nos tomará por sorpresa la venida de Cristo, porque simplemente estamos en su presencia y seguimos en su presencia. Pero si no estamos en su presencia, y si el culto es una reunión en donde cantamos y oímos, pero no pasa nada sobrenatural, hermano, nos estamos perdiendo parte de la bendición. Dios te quiere bendecir. ¿Quieres más? ¿Quieres más de Dios? Bueno, pues estas son las 4 actitudes de toda gente que Dios anda buscando para revelarse. Y si tú te dispones, bueno, no te la vas a acabar. Dios se va a revelar. Y vas a tener cultos en donde, bueno, Dios se va a manifestar. Hermano, en verdad, Dios quiere hacer cosas grandes aquí. Y el avivamiento no viene en la maleta de un visitante. Está en la actitud de los que forman la iglesia. Aleluya. ¿Quieres que oremos ahorita? ¿Quieres decirle a Dios, Dios, yo quiero revelación, yo quiero que te des a conocer a nuestra iglesia, yo quiero conocerte más? Moisés, que era el hombre que más conocía a Dios, dijo, Señor, si he hallado gracia delante de ti, quiero conocerte. Muéstrame tu rostro. Hermano, dile al Señor, yo te quiero conocer, no estoy conforme con lo que hasta aquí me has enseñado. Quiero abrir mi corazón y quiero conocer tus estructuras y quiero conocer más de la profundidad de tu palabra y quiero llenarme de ti porque quiero ser aquella iglesia por la cual tú vengas, en la cual tú te manifiestes y un día simplemente el culto siga en los cielos. Aleluya. Por eso aquí terminamos allá. ¿No es eso maravilloso? Eso es lo que Dios quiere hacer. Padre, te pedimos en esta noche un mover de tu espíritu ahora mismo, en el nombre de Jesús. Oh Rabashiri vitale lerete de teyere vetura leritandi suri vitale lerivistana. Robi tarale di didi girivis tu sandi di girivis tansao batoya tutiri di didi di vishure vitale. Arrabashiri vitale Padre, te pido que te reveles en esta noche, que tengas, Señor, un mover maravilloso, Señor, en medio de este tu pueblo. Padre, que haya disposición, que haya personas que ahora mismo, Señor, hayan dispuesto su corazón a ti, que hayan abierto su corazón para caminar contigo, Señor. Que tengan, Señor, en su corazón
Padre, este anhelo de ti, y que digan, yo sí, yo quiero entrar, yo quiero el blanco, yo quiero más de ti. Señor, que en esta noche ellos reciban un toque vivificante, vivificador, una unción fresca y poderosa de tu Espíritu Santo. Oh Padre, gloria a tu nombre. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Arashi Tzatziri Vitaya Tiotale Dedito Divino Divino Rabahasi. Aleluya, gloria a tu nombre. Gracias por tu presencia en esta noche. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Dios. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Hay personas que están aquí que están enfermas, que quieran recibir un toque de Dios, que le crean a Dios. Gloria al Señor. Quiero que estén de pie aquellas personas que le crean a Dios que hoy Dios va a hacer algo en sus vidas. Si tienes dudas en tu corazón, siéntate. Pero si tienes seguridad en tu corazón, mantente en pie. El Señor está aquí y Él quiere moverse y quiere tocarte y tú vas a recibir de Dios. Dios, tú conoces a la gente que está de pie, conoces su enfermedad, conoces la situación que está quejándole. Tú eres todopoderoso, Dios, y tu unción cubre todo yugo. Y estamos creyendo, Dios, que por la llaga de Jesucristo, mis hermanos que están de pie reciben ese toque maravilloso. Hermano, extiende tus manos al cielo. Extiende tus manos al Señor y dile, Señor, yo te creo, recibo de ti. Recibo de ti este toque y te entrego a ti este dolor, esta enfermedad, este achaque, esta dolencia que tengo por tiempo, esta cosa a la que me he acostumbrado, con la que ya he vivido por tiempo. Ahora le entrego a ti en el nombre de Jesús y recibo tu sanidad. Sed sanos en el nombre de Jesucristo. Sed sanos en el nombre de Jesucristo. Jesucristo es sano. Creemos, Señor, la manifestación de tu poder. Creemos la manifestación de tu gloria. En el nombre de Jesucristo, reciban la sanidad. El Señor les está tocando ahora mismo. Tu palabra dice, Señor, que tú los sacaste de Egipto con oro y con plata y no hubo entre sus tribus enfermo. Y creemos, Señor, que en este momento nuestros hermanos, nuestras hermanas, Señor, están recibiendo este conocimiento tuyo, esta revelación fresca y maravillosa, Señor, y experimentan la sanidad en el nombre de Jesús. Gracias por hacerlo. Dale gracias a Dios. Gracias por sanarme. Dile, Dios, gracias por sanarme. Gracias por tocarme. Tú sabes dónde Dios ha tocado tu cuerpo. Y bueno, te voy a pedir que tú hagas algo que no podías o toques allí donde te dolía y experimentes si eso sigue o si eso ya se quitó. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Hazlo. Hazlo. Y quisiera que si alguien ha experimentado la sanidad de Dios, en este momento pueda alzar su mano y decirnos qué es lo que Dios hizo. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Dios. ¿Alguien nos quiere decir qué es lo que Dios obró en su cuerpo? Gloria al Señor. ¿Quieres decir algo? Pues Dios me sanó, tengo fe que me va a sanar de mi gripa, mi tos que he tenido por esta semana. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, ¿alguien más quiere decir qué es lo que Dios hizo en su cuerpo? ¿Sí, hermana? Dios le sanó su estómago. Aleluya, gloria al Señor. ¿Sí, hermana?
Un calor. calor y como un mareo. Me abrí los ojos, me sentí muy ligerita. ¿Y ya no le duele? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor, anímate. Si alguien más quiere decir. Gloria al Señor. Alguien, Dios le tocó sus huesos. Alguien, Dios le tocó sus huesos. Y puede mirar si están inflamados o si están limitados como antes. Y entonces decirnos si Dios hizo algo allí en sus huesos. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Una hermana que había tenido un accidente y esto le limitó el movimiento del cuello, y ya no podía voltear, sino se volteaba volteando todo su cuerpo. Dios la sanó, pero ella no se había dado cuenta. Y cuando iba a su casa, iba sentada al lado del chofer, y entonces iban a salir de alta velocidad hacia la lateral, y entonces le dice: oye, manita, dime si no viene carro porque no veo. Y entonces ella volteó. Dice: no viene. Y cuando volteó dice: ay, dice, ya puedo. Gloria al Señor, ya podía mirar. Y ella no se había dado cuenta que Dios le había sanado. Aleluya. Una mujer me dijo: mire, usted oró y aquí está esta bola, y yo le creí a Dios y ahí sigue esta bola. Y le dije: bueno, pues gloria al Señor. Y 2 semanas después regresé a esa iglesia, y entonces una mujer me detuvo y le dijo a su hijo: oye, tómame una foto con el hermano. Y bueno, se tomó de mi brazo, y dije: qué bueno que no viene mi esposa. y bueno, el muchacho nos tomó la foto, y entonces ella volvió y me dice: no se acuerda de mí, ¿verdad? Le digo: no, hermano, no me acuerdo de usted. Le dice: pues mire mi brazo, ¿se acuerda de la bolita? Ah, le digo: creo que ya me estoy acordando quién es usted. Que se enojó, ¿verdad? Y me dice: sí, dice, pero al día siguiente cuando amaneció ya no había nada. Alabado sea Dios. Bueno, Dios es maravilloso, Dios es fiel, y Dios quiere mostrarse más y más y más a tu vida. Y lo único que te dice es: bueno, si tú eres obediente, si tú eres humilde, si tú me amas, si tú me sirves y si tú me temes, yo me voy a revelar a ti. Dios les bendiga.